nosotros debemos poco a poco internalizar que la agenda concreta de acción lo que corresponde es al título, a la concepción, si se quiere, estelar de un concepto que se corresponde a la planificación popular. Ese es el gran tema, la planificación popular. Pero adicionalmente esa planificación popular nos arrastra, nos lleva a una cantidad de cambios desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de los métodos de trabajo. Y esos cambios que tienen que ver con los métodos de trabajo tienen una alerta que es la Ley Constitucional del Plan de la Patria. La Ley Constitucional del Plan de la Patria ordena un cambio normativo, ordena un cambio de todo el conjunto de sistemas de leyes que nosotros hemos venido trabajando. El cambio normativo implica el ajuste de una cantidad de leyes que están hoy configuradas en la República. Por ejemplo, la Ley de Ordenación del Territorio es previa a la Constitución Nacional. Las leyes que norman los aspectos administrativos, en el caso de los municipios, son previas a la Constitución Nacional y adicionalmente son previas a la Ley Constitucional del Plan de la Patria. Es decir, que ahí tenemos una complejidad desde el punto de vista de los métodos de trabajo. Muchas veces vemos lo que ocurre en el pueblo, todos nos creemos y nos asumimos populares, defensores de lo popular y de las causas revolucionarias, pero a veces vemos lo que va ocurriendo en el pueblo y lo vemos como experiencias, lo vemos como cosas que van pasando ahí y que simplemente son referenciales. Lo que ocurre en nuestro pueblo marca pautas desde el punto de vista del desarrollo de la revolución bolivariana, no son cosas referenciales que están ahí. La doctrina que se va construyendo desde el punto de vista del nuevo Estado, el Estado que están haciendo, nace precisamente de un proceso transformativo que se viene generando en las bases de nuestro pueblo. Yo les hago simplemente unas referencias, unas acotaciones. Lo que vino ocurriendo desde el nacimiento del sistema de misiones y grandes misiones no es simplemente algo que ocurrió ahí. La idea es que sea un sistema de injertos para la transformación del Estado venezolano. Evidentemente, muchas de esas cosas que vinieron organizándose en el sistema de misiones y grandes misiones, en algunos casos terminó siendo absorbido por la inercia del Estado venezolano y no siendo transformadoras del Estado venezolano. Logro transmitir el tema. El tema de fondo es que es un proceso político. El proceso político es de transformación del Estado. El músculo, el motor de esa transformación del Estado son las experiencias revolucionarias de organización popular que terminan transformando marcos desde el punto de vista normativo, pero se genera a partir de la praxis, a partir del método de trabajo. ¿Está bien? Entonces, lo que quiero significar es que hay unos procesos que vienen ocurriendo en la transformación en la calle, que vienen ocurriendo en las dinámicas revolucionarias. ¿Cuáles cosas son de nuestra dinámica revolucionaria? Las misiones y grandes misiones son un intento de transformación del Estado. Las agendas concretas de acción representan algo de ese proceso. ¿De dónde vienen las agendas concretas de acción? ¿Qué reconocen las agendas concretas de acción? ¿Qué reconoce la organización popular? Entonces, cuando uno ve eso, está hablando de los comités de tierra urbano, que son de los 90. Habla de las mesas técnicas de agua, habla de las mesas de telecomunicaciones, habla de la planificación de investigación-acción de Jesús Rivero. Es decir, que cuando uno va viendo el cúmulo que se va recogiendo ahí hay marco teórico, hay marco transformativo. No son unas cosas de pinceladas aisladas que están ahí sueltas, no son como un ventetú de vamos a ir construyendo, sino que son construcciones populares que se vienen generando bajo los principios de direccionamiento del presidente Chávez, del presidente Maduro, y a partir de eso, que es lo que quisiera alertar, se va construyendo una nueva doctrina que tiene que transformar la sociedad. Y todo proceso, según refería a Wallenstein, ¿no?, que fue sociólogo, dirigió los congresos internacionales de sociología, una de las cosas que refería a Wallenstein era que los tiempos-espacios transformativos siempre lo que estaban haciendo era tildado de poco académico.
era tildado de algo que no tenía rigor. La teoría de lo que corresponde a la construcción de los paradigmas siempre lo refleja de esa manera, hasta que no se genera un salto desde el punto de vista de paradigma, ¿no? El paradigma precedente, ¿no? La estructura precedente, dominante desde el punto de vista de la sociedad, dice que bueno, que sencillamente es ese el paradigma. Un paradigma revolucionario siempre desde el estatus va a ser referido como algo sin fundamento, algo sin rigor, desde la parte paupérrima del punto de vista político, de decir, no, es que son incultos, son, ¿cómo dibujaban al comandante Chávez? El comandante Chávez lo dibujaban como un simio. Busquemos las caricaturas, en aquel momento circulaba el Nacional como periódico impreso, y lo ponían encorvado, ¿no? Le ponían unos pelos acá, lo ponían encorvado y en la parte final de la espalda le ponían como unos pelos, ¿no? Los brazos le llegaban a las rodillas, ¿y qué es lo que es eso? Un simio. Eso tiene varios componentes. Una idea siempre en la guerra es desnaturalizar al adversario, porque siempre que desnaturalizas al adversario y lo deshumanices, es más fácil matarlo. Por eso el chavismo, ¿no? Se le veía desde el punto de vista de esa lectura como no gente, ¿no? Algo que no vale, y algo que no vale es casi que un favor, pues, para la sociedad, aniquilarlo, porque al fin y al cabo era un mal necesario que había que resolver desde el punto de vista de la sociedad. Lo que quiero significar con esto es que hay una construcción de un nuevo paradigma, y hay un paradigma que va desapareciendo. Ese paradigma, que es paralelo, que no va a desaparecer porque, bueno, tiene un cuerpo teórico, pensamiento, tal, no sé qué, tiene una base ideológica. La planificación tiene una base ideológica. Las técnicas y los métodos tienen una base ideológica. Cambridge, Oxford, Harvard tienen una base ideológica. La escuela Kennedy de Harvard, su premisa es formar a los líderes latinoamericanos para el futuro. Entonces lo que quiero tratar de decir es cómo la planificación tiene una doctrina, la dominante, corresponde a un estatus. Claro que la planificación tiene que ser construida con conocimiento, claro que sí. Pero el primer problema de la planificación es reconocer el sujeto que construye el proceso de planificación. Ese es el primer problema de la planificación. Entonces, esto que dicen acá, que la planificación la pueden construir desde una élite, manejan la captura del dato, del conocimiento sobre el sujeto, la manejan a través de métodos de aproximación mediante encuestas o aproximaciones dependiendo de los intereses que tenga el individuo. Focus group, encuestas, etcétera, tal, y sobre eso hace una captura del dato, en algunos casos más avanzados de lo que después se tomó del geomarketing, ¿no? Que son la captura de datos espaciales. Pero esa captura de datos espaciales empezó por geomarketing, para que veamos la división ideológica que está detrás de eso. El geomarketing es cómo yo optimizo las áreas de influencia, ¿no? De una empresa determinada, modelos de localización económico, en función del poder adquisitivo que tenga. Yo no voy a venderte a ti una cosa si tú no tienes para comprarme. Si tienes para comprarme, me acerco a hacerte mercadeo. Si no tienes, ¿para qué? No es que si tienes necesidad de vivienda. No, ¿tienes para pagarla? Ah, si tienes para pagarla me acerco. Yo bromeo con el camarada porque es director del ministerio y he hecho broma con eso. Pero logro transmitirlo. Entonces, hay una visión de cómo se construye y tú te aproximas al dato. Y la forma de aproximarse, los individuos son datos. ¿De acuerdo? Son información que aporta datos. Dependiendo del modelo, le paras o no le paras al dato y reconoces o no reconoces actores. Por ejemplo, en el plan de desarrollo de Carlos Andrés Pérez, el séptimo plan, el Gran Viraje, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el actor? ¿Ah? El mercado. Correcto. Porque en el Gran Viraje es tan así que el Gran Viraje dice que los problemas los resuelve el mercado. Y que como los problemas los resuelve el mercado, ¿para qué yo voy a hacer un plan? O sea, al final lo va a regular el mercado. La mano invisible. Entonces, el Gran Viraje, que es el plan de Carlos Andrés Pérez en su segundo periodo presidencial, tuvo una profunda contradicción política e ideológica con el de Caldera, que se llamó
ajuste con rostro humano. Entonces su problema, su estrategia fundamental era que este había sido muy duro en la implementación. No hablaba sobre el problema de la implementación. O sea, la forma de la implementación no había duda. ¿De acuerdo? Entonces la duda que había era, había que hacer modelo neoliberal. Toda la América Latina estaba bajo una visión desde el punto de vista neoliberal. ¿Qué elementos los unifican? ¿Quién es el que hace la carta de intención y el documento del gran viraje? Y cuando uno lo lee, ¿no? Es, te doy 4.500 millones de dólares si tú permites, ese es el gran viraje, ¿no? Le dan al gobierno de Carlos Andrés Pérez 4.500 millones de dólares a cambio de la política de liberación de precios, de congelación de salarios, de incremento del combustible, de lo que posteriormente se denominó apertura petrolera, y a partir de eso el país se vende por 4.500 millones de dólares. Y el Fondo Monetario Internacional definía el plan de desarrollo del país. ¿Qué es lo que ese momento de Carlos Andrés Pérez? Uno podría decir, no, Carlos Andrés Pérez. Bueno, Carlos Andrés Pérez, el sistema, la formación histórico-social, ¿no? Dice, este señor que venía a hacer una tabla de salvación para el sistema que venía deteriorado, porque el sistema venía deteriorado anteriormente, que era la democracia representativa, venía haciendo crisis desde que nació, desde la quinta de Punto Fijo, ¿no? Pero no es Punto Fijo en Falcón, sino que en la quinta de Punto Fijo que se firma el pacto de Punto Fijo, acá en Caracas, ¿no? Entonces, desde la quinta de Punto Fijo venía haciendo crisis, porque era un modelo insostenible desde el punto de vista de su configuración. Pero bueno, va haciendo periodo. En la década de los 90 arranca un periodo muy grande de crisis, la de democracia representativa, y el sistema decide sacrificar a Carlos Andrés Pérez. No es que hubo justicia en Venezuela. Decide sacrificar a Carlos Andrés Pérez, ponen a otro presidente para tratar de ponerle una fachada, ¿no? Que empieza con los notables y después termina con Ramón J. Velázquez a cargo de la presidencia de la República para tratar de salvarle la cara al sistema. Y después buscan el chirpero, ¿no? Que era el ajuste con rostro humano. Lo que quiero tratar de ilustrar con eso, y me disculpan los gráficos de las imágenes, lo que busco tratar de significar con eso es cómo el tema de fondo es un sistema económico y social. Y ese sistema económico y social tiene procedimientos, tiene técnicas, tiene marcos legales. Esos marcos legales se ajustan en función del poder económico. En los modelos y en la concepción del marxismo, el poder económico construye y tiene un aparato político, que es el andamiaje del Estado, y si no le sirve ese Estado, se lo peinan, lo sacrifican. No es casual el poder que se empezó a generar a partir de grupos económicos aspirando directamente a la política. Ese modelo de planificación tiene una fundamentación. Aprender a pensar en digital es un tema muy importante, ¿de acuerdo? Pero tú no puedes matar el papelógrafo, ¿verdad? No puedes matar la cartografía social, ¿sí me explico? Porque cada una de esas cosas, y no se pasa en limpio una asamblea. La asamblea es el papelógrafo, ¿de acuerdo? Y eso tiene la lectura de cómo pensó una persona, cómo pensó otra, la escala de lo que está ahí referido, qué es lo que se está planteando. Entonces, fíjense, el primer plan fue el 2018, el segundo es este actual. Este llevó 165.000 asambleas, 2 procesos de consulta. Digo 2 procesos de consulta porque son 2 momentos políticos. El primero se efectúan 65.000 asambleas y en el segundo se efectúan 101.000 asambleas. Todas esas asambleas fueron cargadas en bases de datos. Están georreferenciadas. Cada una de esas asambleas. Cada asamblea que ocurrió se georreferenció. Están vinculadas a comunidades. De ahí sale el primer mapa de problemas georreferenciados. Hay 11.000 consejos comunales que habían cargado sus mapas de soluciones, por eso no es un invento de aquí, venía cargado previamente. Y a partir de eso se empezaron a generar los primeros combos de soluciones que alimentaron experiencias como los planes sectoriales. Digo para que veamos de dónde vamos viniendo.
Y aquí se elaboraron planes sectoriales efectuados en asambleas de mujeres y fue el plan de mujer. Afrodescendientes salió el plan afrodescendiente. Personas con alguna discapacidad salió el plan de personas con alguna discapacidad. Comuna salió de una asamblea y congresos de comuna. Es decir, que nosotros, pueblos indígenas, nosotros podemos darnos la cachaza como país de decir que nuestros planes sectoriales no fueron formulados por el Fondo Monetario Internacional, ni por el Banco Interamericano de Desarrollo, ni por el Banco Mundial. Fueron elaborados en asambleas de base de cada sector. Y eso nutre un sistema de planes. Que eso cambió la realidad concreta, es un proceso. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se define la política? Este plan entonces tiene, uno, lo que está escrito. ¿De acuerdo? Lo que está escrito tiene un método. Está vinculado con los 5 objetivos históricos, está construido de parte de los 5 objetivos históricos que son permanentes, son de la ley constitucional del Plan de la Patria. Adicionalmente está sincronizado en los ejes de acción, lo que corresponde a las líneas de trabajo y lo que corresponde a los focos desde el punto de vista de trabajo. Es una forma de organizar el trabajo, ¿de acuerdo? Ahora bien, así como el plan tiene una construcción de qué es lo que se debe hacer, al mismo tiempo tiene un método. Y ese método del plan es un método de gobierno. ¿Logro transmitirlo? La formulación de la CAN no es un accidente, no es un método estadístico, numérico de sistematización. Claro que lo tiene. Claro que eso tiene, por detrás tiene una sustancia. La forma de organizar esas bases de datos tiene una sustancia. La forma de análisis espacial que eso tiene por detrás tiene una sustancia. La forma de definir las variables, cómo cruzamos, todo esto se metió en procesos en métodos de procesamiento de información para poder agregar la información que estaba desagregada. ¿Ustedes saben cuántas propuestas se formularon acá? Y se sistematizaron, ¿saben cuántas? Para que nos podamos divertir todo de lo que se procesó. Se procesaron más de 500.000 propuestas. 500.000 propuestas. Nosotros estamos próximos a lo que va a ser la publicación de la plataforma informática donde cada quien puede ver lo que formuló y en qué parte del plan está. ¿De acuerdo? Entonces, eso ¿qué es lo que busca? Que se vea que no es un juego. ¿Sí me logro transmitir? Que no es un juego, que no es una cosa. Eso se procesó con Big Data. Se procesó con todas las técnicas, pero ninguna Big Data mató el proceso de planificación popular. Ni fue vista como un proceso de estadística para agregar y tener una estadística de tendencia central, sino que el dato de la persona es el dato de la persona. ¿Sí logro mostrar la diferencia? Si tú dijiste algo en la charneca, tú dijiste algo en la charneca, y eso vale como una expresión de gobierno. No es que es el promedio de los problemas son tantos tubos de agua, sino que en estas son tubos de 4 pulgadas, en estos son de 6 pulgadas, en estos son tal cosa, en esto lo que me faltaba era la pila, aquí no me faltaba agua. Es la singularidad que tiene que estar en lo que el marxismo llamaba las generalizaciones y formulación de leyes. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el método para las instituciones? Entonces se nos creó un cortocircuito que nos llamó la atención. Y ese cortocircuito que nos llamó la atención es que en un proceso de planificación no hay métodos para el pueblo y otros métodos para las instituciones, porque si eso se reconoce, significa que las instituciones no van a ser construidas por pueblo. Y la definición que hemos dicho anteriormente sobre el Estado es un Estado construido por pueblo. Y es por eso que este año, quizás como gesto de mala crianza, quizás como gesto de irreverencia, por primera vez los proyectos del presupuesto de la nación no se cargaron en CIPES, sino que en la misma plataforma donde se cargaron los proyectos de las comunas, con la misma estructura y el mismo sistema. Y es por eso que se llama el AK7T, que es la configuración de un solo sistema de planes. Lo que quiero significar con eso es que todos tenemos que ir avanzando en la construcción de estos pasos y estos métodos. Yo invitaría, vamos a ver ahora las ponencias de los compañeras y compañeros, van a ver parte de la plataforma, van a ver unas aplicaciones vinculadas al tema económico, los actores económicos, a las escalas espaciales, y nosotros queremos, con los que quieran participar, ir construyendo familias de políticas públicas, que es lo que hemos llamado alguna vez combos de soluciones, que vinculen y articulen a escala con lo que están planteando las comunas. Por ejemplo, las comunas, si no hay una contradicción que hay que verla ahí, las comunas van planteando proyectos y dicen, voy a hacer esta cuestión, y para hacer esta cuestión me hace falta cemento.
¿Y dónde compro el cemento? En la ferretería. ¿A qué precio? Al doble del que producimos en el Estado. Y para esto me hace falta para uno de los proyectos que más salió fue salud, de los que más salen las consultas. Y si salud, cada quien compra, me lo cuento de la experiencia de una comunidad, aquí mismo, Aguacatico, no, pájaro, Aguacatico. Aguacatico y las Clavellinas también, varios le ha tocado por ahí. Y lo que priorizan es instalar la silla de odontología, ¿no? ¿Y dónde se compra la silla de odontología? En el sitio de compras públicas, Marketplace. El sitio de compras públicas. Y ese sitio de compras públicas seguramente cada uno tendrá su tecnología. Y de repente una tecnología es china y de repente la otra tecnología es canadiense y lo que sea. Y después los insumos. Y después los médicos. Y después el sistema que hace el edificio de políticas públicas vinculado a la salud odontológica. ¿Sí logro transmitirlo? Si uno permite que en la ejecución se fragmente, después uno se puede preguntar, ¿y quién va a mantener eso? ¿Y quién va a tener la tecnología para 500 tipos de sillas distintas, especializar a la persona? ¿Y quién va a hacer los planes de estudio de las universidades para formar a esas personas en 500 tecnologías distintas? ¿Sí se ve? Entonces, cada una de las acciones que viene ocurriendo en el edificio que estamos haciendo en las comunas, ¿no?, tiene que tener formas de articulación y sobre todo que precipiten el cambio del Estado, no un retén. Y eso es la parte de lo que tenemos que leer de este momento. El presidente está lanzando una nueva consulta el 23, perdón. Pero en esa consulta que está lanzando el 23, está generando una transformación, dice, consulta y 1×10 en sala de gobierno comunal. En la carretera La Guaira habló de corredores de comunas. Se logra ir viendo los temas, va cambiando las escalas, va presionando sobre sistemas de política pública. Yo lo que quisiera invitar es, como nos vaya hoy, y si a ustedes les parece, que vayamos convocando también algunos donde hagamos este mismo taller de caja de herramientas, pero como mesas de trabajo por áreas, para tratar de ilustrar la construcción de políticas públicas comunes vinculadas a los combos de soluciones. Y de esa manera, por accidente y por necesidad, nos van a rendir más los recursos, porque al poder sincronizar todo el edificio de recursos nos van a rendir más, vamos a tener sinergia y dentro del Estado cada vez nos vamos a hablar más. Y cada vez que nos hablemos más, por accidente también tendremos mayor eficiencia.